Este día vamos a continuar con la cuarta parte de la Escuela de los Anales y las principales temáticas. Cuando hablamos de la Escuela de Anales, hay que hablar de la tercera generación de los anales y su evolución. La expansión del enfoque interdisciplinario. Esto nos referimos a que la tercera generación de los anales surgió en la década de los 70 y estuvo marcada por historiadores como Jacques Le Goff, Pierre Nora, Emmanuel Leroy, y ellos continuaron con el enfoque interdisciplinario promovido por las generaciones anteriores, pero ampliaron su alcance. La historia se siguió vinculando a otras disciplinas como la sociología, antropología, psicoanálisis, geografía, arqueología, pero con un enfoque más claro hacia la historia cultural, los estudios de mentalidades y la historia cotidiana. Además, se le dio un énfasis en la historia cultural y la historia de las mentalidades. La tercera generación de anales se centró más en la historia cultural, un campo que se destacó con figuras como Le Goff y sus estudios sobre la historia medieval y la historia de las mentalidades. A diferencia de las generaciones anteriores que se enfocaban en las estructuras a gran escala, esta tercera generación puso el acento en el estudio de los símbolos, las creencias y las representaciones culturales que influían en las sociedades a largo tiempo. Y este giro permitió una visión más centrada en la subjetividad, la identidad y la percepción de las personas comunes. Bajo esa lógica, la historia del evento y las historias de las representaciones tuvieron un punto importante, porque mientras que las generaciones anteriores de los anales se enfocaban en las estructuras de largo plazo, recordemos aquí la larga duración, la tercera generación empezó a incorporar el estudio de los eventos en la historia, pero no solo como hechos políticos, sino como construcciones culturales y representaciones. Entonces la idea era que los eventos no solo tenían significados sociales y políticos, sino también eran interpretados y transformados por mentalidades y culturas de la época. Lo que vemos aquí entonces es la importancia de la mentalidad, de la vida cotidiana y cómo las personas generan una representación de su vida, de su existencia. Entonces, podemos decir que la tercera generación con Jacques Le Goff como un representante bastante importante, potenció la capacidad de nosotros, los historiadores, de poder interpretar un momento histórico del pasado por medio de cómo están estructuradas las concepciones mentales de los individuos. Además, se le dio un énfasis a la historia local y a la microhistoria. Entonces, aquí hay que tener claro que aunque la microhistoria comenzó a surgir como una corriente independiente, la tercera generación de los anales siguió trabajando con la historia local a pequeña escala, con un interés por los estudios de casos específicos y las historias de vida cotidiana. Los historiadores de esta generación analizaron con más detalle las pequeñas comunidades, sus rituales, costumbres, prácticas sociales y cómo estas interacciones locales reflejaban procesos sociales más amplios. Es decir, que aquí ya hay elementos antropológicos mucho más claros que permitieron poder comprender cómo es que las personas en su vida cotidiana se mueven y actúan. Ahora bien, la vida cotidiana de hace 800 años en la Edad Media o la vida cotidiana de los individuos actualmente.
Aquí también surge el concepto de la historia total. O mejor dicho, se mantuvo el concepto de historia total que desde Fernand Braudel se habían hecho, es decir, casi desde la primera generación. Entonces, la historia total continuó con una preponderancia y una importancia para los historiadores de anales, y es así porque con la historia total se abarcaba todos los aspectos de la vida social humana, ya sea en lo político, cultural, económico, etc. Pero con el paso del tiempo, esta visión de la historia total se le aplicaron una serie de críticas por su amplitud y falta de precisión, por lo que surgió la idea de centrarse en aspectos de la vida cotidiana y de la subjetividad humana. Y eso provocó que se alejaran estos historiadores de la tercera generación de las narrativas enormes de los largos periodos de la historia a una historia segmentada micro. Entonces, vemos acá cómo hay un cambio de paradigma en el sentido de que sí, la historia total es importante porque vemos lo político, lo económico, lo social, lo cultural, etcétera, etcétera. Pero al pensar que esa historia abarca todo y no especifica en nada, la crítica provocó que se le apostara a una historia que abarcaba cosas pequeñas, que en este caso es la vida cotidiana. Entonces, lo importante era analizar la vida cotidiana de los individuos y sobre esa lógica trabajar y procurar hacer bien el análisis, ya no de una larga duración, sino de la vida de los individuos. Ya que estamos hablando de la larga duración, la Escuela de los Anales, especialmente a través de la obra de Fernand Braudel, introdujo la noción de la larga duración, que es lo que hemos estado hablando. Y esta larga duración subraya la importancia de los factores geográficos y estructurales que permanecen relativamente estables a lo largo de periodos muy largos. Ya habíamos hablado cuando hicimos el video, la clase de Fernand Braudel, y cómo lo geográfico es algo que determina las acciones de las sociedades. Entonces, es parte de esa larga duración. Y este concepto desafió la visión tradicional de la historia, que se centraba en eventos políticos en el corto plazo. La larga duración entonces representa el tiempo de las estructuras y fenómenos que dan forma a las sociedades a través de generaciones. Entonces hay que tener en cuenta ese concepto del tiempo histórico, muy importante. También hay que recordar la historia en tres tiempos, largo, medio y corto. Aquí volvemos a recordar a Fernand Braudel cuando él propuso que el tiempo histórico debía ser analizado a través de tres niveles diferentes. El largo plazo, que es la larga duración, el medio plazo, que está enfocado en las estructuras sociales, políticas y económicas, y el corto plazo, que es el tiempo de los eventos inmediatos y las acciones individuales. Entonces, esta división ayudó a contextualizar cómo los cambios en los distintos niveles del tiempo influían entre sí y cómo los eventos inmediatos, como las guerras y las decisiones políticas, estaban enmarcados en un contexto más amplio que provocaba las transformaciones sociales y económicas a largo plazo. Entonces, recapitulando, hay una historia en tres tiempos donde el momento corto, que es un evento, que es un acontecimiento, es
está ligado a un mediano plazo, que es una acción política o económica que se ha dado, pero que a la vez esa acción política que se ha dado y que ha provocado un evento coyuntural está ligado a una larga duración en la cual entendemos cómo se está haciendo la estructura de la sociedad, en la cual esa larga duración es el resultado de fenómenos geográficos. Ejemplo, tenemos la agricultura de El Salvador, geográficamente hablando. Este territorio que hoy se llama El Salvador y que fue el territorio de los pipiles y de los lencas y otros grupos precolombinos, ya producían añil, no en grandes cantidades, pero sí había una producción de añil. Cuando llegan los españoles, conquistan, colonizan y establecen su modo de producción, se impulsa la economía agroexportadora, y esa economía agroexportadora es la que provoca que el añil se convierta en una materia prima que es la que sostiene la economía de este territorio que ahora se llama El Salvador, pero que en ese tiempo era una provincia dentro del Imperio Español. Esa agricultura del añil llega a la independencia en 1821, que es un evento, pero esa agricultura continúa hasta la década de los 1860, 1870, donde hay un cambio definitivo al café, que es igual un producto de agroexportación. Entonces, bajo esa lógica, vemos que hay una larga duración que es la economía agroexportadora ligada al añil, que supera 300 años de dominio español y prácticamente 50 años de un periodo independiente. Y no es hasta que aparecen nuevos tintes sintéticos que el añil pierde vigencia. Por lo tanto, la larga duración de este territorio que se llama El Salvador es, en la parte agrícola, un territorio de agroexportación. Un territorio de agroexportación que su mismo punto geográfico provoca la posibilidad de generar una economía agraria. Entonces, larga duración, el territorio geográfico salvadoreño. Bueno, lo que ahora es El Salvador. Eso provoca un mediano plazo, que es una economía basada en exportar añil. Y hay una serie de eventos como la colonia, la independencia, las guerras centroamericanas por la República Federal, las guerras civiles, y posteriormente la República de El Salvador, que son eventos pero que están dentro de una economía agroexportadora que a la vez están dentro de una larga duración. Entonces ahí vemos los tiempos históricos de la Escuela de Anales, en la medida de que efectivamente larga duración, mediana duración y corto plazo son puntos referentes para entender una sociedad. Así pues, nos damos cuenta de que aún hoy es vigente esa periodización y ese tiempo histórico de larga, mediana y corta duración, en el sentido de que podemos hacer una explicación lógica y coherente sobre los tiempos históricos.
Recordemos que los historiadores de anales le dan una importancia enorme a la geografía, y ellos mencionan que la geografía es determinante para entender los procesos históricos de las sociedades. En ese sentido, el tiempo geográfico y la influencia del espacio son vitales para que comprendamos cómo es que funcionan las sociedades. Entonces, bajo esa lógica, Fernand Braudel destacó la importancia del tiempo geohistórico, es decir, cómo el espacio geográfico y las características del medio ambiente influyen en la evolución histórica de las sociedades. A la vez, el tiempo histórico, desde esta perspectiva, no solo está determinado por las acciones humanas, sino también por las características geográficas como los climas, las rutas comerciales, la accesibilidad de los recursos naturales, que se mantienen constantes a lo largo del tiempo y determinan las opciones y limitaciones para las sociedades humanas. Por lo tanto, es importante la geohistoria en la medida de que tanto lo espacial como lo temporal son elementos que están presentes, es decir, el tiempo es importante porque estamos hablando de historia, pero también el espacio geográfico en el que se desarrollan los acontecimientos es igual de importante. Así pues, tenemos esa doble función que nos permite entender cómo funciona la historia. Además, hay que tener en cuenta el tiempo histórico como una construcción social. ¿Qué significa esto? Resulta que el tiempo histórico no era solo una sucesión cronológica de hechos, era una construcción social influenciada por las estructuras económicas, políticas, culturales de las sociedades en cada momento. Bajo esa lógica, la historia no se concebía como un flujo de acontecimientos aislados, sino como una interacción de diversos factores a lo largo del tiempo, permitiendo analizar el tiempo histórico, no solo a través de los grandes eventos, sino también mediante el estudio de las rutinas cotidianas, las costumbres y las transformaciones sociales lentas. Y así es como se puede tener una historia total en la medida de que no nos quedamos solo con los acontecimientos coyunturales, sino que entendemos por qué es que ese acontecimiento coyuntural sucedió. Y resulta que ese acontecimiento tiene un trasfondo social o político, pero que a la vez las acciones sociales, políticas, económicas son el resultado de la interacción de esa sociedad con la geografía. Y la geografía entonces es parte de esa larga duración que es la que influye en el devenir histórico y en los acontecimientos, en las temporalidades y en los eventos de corto o mediano plazo que suceden. Bajo esta lógica, entonces, vemos que la geohistoria es importante, ¿sí? Y parte de la geohistoria entonces es conocer de la cartografía. ¿Por qué la cartografía? Porque la cartografía es una herramienta de análisis espacial. La Escuela de Anales utilizó la cartografía como una herramienta para analizar la historia desde una perspectiva geográfica. Entonces, la representación visual de los espacios y territorios permitió a los historiadores estudiar las relaciones entre las sociedades y su entorno, como las rutas comerciales, las fronteras y la distribución de recursos, y la interacción entre diversas civilizaciones. Los mapas no solo eran vistos como ilustraciones, sino como una forma de entender las estructuras sociales, económicas y políticas a lo largo del tiempo.
Entonces, el análisis de los territorios históricos mediante mapas y estadísticas fue utilizada por Fernand Braudel. Y el libro culmen que lo aborda es El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, donde los mapas y las estadísticas fueron cruciales para comprender la organización territorial y las dinámicas de poder en el Mediterráneo. Los mapas mostraban las áreas de influencia, los flujos comerciales y las interacciones entre los diferentes actores, mientras que las estadísticas proporcionaban datos sobre la economía y las poblaciones de las regiones involucradas, permitiendo a los historiadores estudiar las relaciones entre los efectos geográficos y las estructuras sociales y políticas. Aquí entonces tenemos otro punto a tomar en cuenta. La cartografía y lo geográfico son importantes. Ya dijimos que porque hay un determinismo. Somos el resultado de la geografía en la que vivimos. Ok. Pero también hay que medir como fuente las estadísticas. Ya vimos que las estadísticas son las que proporcionan datos sobre economía, población, las rutas comerciales, etc. La estadística entonces es un medio para estudiar las estructuras sociales. Los historiadores de Annales como Bloch y Braudel adoptaron el uso de estadísticas para analizar datos cuantitativos relacionados con aspectos sociales y económicos y así tomar información sobre el crecimiento demográfico, las tasas de mortalidad, la producción agrícola, las migraciones, las tasas de criminalidad, y así la estadística permitió examinar fenómenos históricos a gran escala y realizar comparaciones entre distintas épocas y regiones, proporcionando una visión más precisa y objetiva de las transformaciones históricas. Por lo tanto, lo que tenemos acá es algo importante porque tenemos lo geográfico, pero gracias a las estadísticas podemos hacer una historia total de larga duración porque perfectamente podemos ver en las estadísticas anuales una constante. Y así yo puedo decir que desde 1550, cuando se impulsa el añil como un producto de agroexportación que sustenta la economía de este territorio, que ahora se llama El Salvador, se mantuvo hasta 1990, cuando la producción de café quebró. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en esos casi 400 años? Una economía de exportación, una economía agroexportadora y un país, ya cuando es independiente, o una provincia o una colonia cuando es parte del Imperio Español, que se sostiene por la agroexportación. Fue el añil, fue el café, se intentó la caña de azúcar, se intentó el algodón, pero siempre fue la agroexportación hasta que el agro murió con las políticas neoliberales ya del 93, 94, 95, etc. Por lo tanto, la estadística es importante porque nos permite como fuente histórica asegurar la constancia y la constante en un hecho determinado. Entonces así hacemos una cuantificación de los fenómenos históricos. Los anales intentaron cuantificar aspectos de la historia que tradicionalmente no se medían. ¿Cómo qué? Como la pobreza, el cambio climático, las fluctuaciones en la producción agrícola, las costumbres sociales. La utilización de estadísticas permitió a los historiadores captar patrones a largo plazo y destacar tendencias invisibles a través de una historia más convencional, centrada en los eventos
Este enfoque hizo que la historia de los anales fuera más científica y objetivable, centrándose en los procesos estructurales. Entonces la escuela de los anales fue importante la aplicación de cartografía, geografía y estadística porque permitió ver cuantitativamente elementos invisibles y permitió generar estructuras a largo plazo y de larga duración que permitían a los historiadores sostener argumentos. Ya lo dije, el ejemplo salvadoreño es un país que por más de 400 años, o mejor dicho, no un país, sino que una zona geográfica que durante 400 años fueron los pipiles, fueron los españoles, fueron los peninsulares, fueron los criollos, fueron los miembros de la República Federal de Centroamérica, fueron los del Estado de El Salvador, fueron los de la República de El Salvador, y así sucesivamente, desapareciendo conceptos y elementos políticos, pero manteniéndose la estructura económica. Y así podemos argumentar que tenemos una zona que ahora es un país que hace 30 años fue agroexportador. Entonces la historiografía es importante, esta historiografía de anales es importante en la medida que aborda formas de ver las sociedades a largo plazo, en la larga duración, realizando una historia total, una historia que enfatiza en lo estadístico, pero que también trata de ver los elementos culturales y sociales que se mueven dentro de cualquier sociedad. Y ahí es donde tenemos el concepto de estructura. Y ahí vemos las estructuras profundas y la larga duración. La historiografía de los anales, el concepto de estructura está relacionado con la larga duración que propuso Braudel. Este enfoque sostiene que ciertos aspectos de la sociedad como la geografía, el clima y las estructuras económicas cambian lentamente y actúan como fuerzas subyacentes que influyen de manera profunda y duradera en la evolución histórica. Entonces, las estructuras profundas, por lo tanto, no son eventos o cambios inmediatos, sino factores a largo plazo que moldean la historia desde una perspectiva estructural y continua. Entonces, la larga duración genera también estructuras profundas y genera además la interconexión de estructuras económicas, sociales y políticas. Entonces los historiadores de anales entendían las estructuras como las interacciones entre diferentes aspectos de la sociedad, como la economía, la política, la religión, cultura y las relaciones sociales. Estas estructuras no se veían como entidades separadas, sino como sistemas dinámicos que influían mutuamente y que en conjunto determinaban los comportamientos y las condiciones históricas de las sociedades. Así pues, el análisis de estas estructuras permitía una visión más holística de la historia. Pero aquí vemos un cambio. Volvemos. ¿Qué es lo que había antes de la escuela de los anales? Había una historia tradicional. Pero con la escuela de los anales hay nuevas fuentes bibliográficas, hay una historiografía diferente, hay una concepción diferente, y eso es lo que provoca que se critique la historia tradicional, que estaba centrada en eventos y en personajes. Entonces, ya a nosotros no nos interesan las batallas, las decisiones políticas, los gobernantes, porque son
elementos episódicos. El presidente que está hoy, el presidente que va a estar después, el presidente que estuvo antes, el presidente que estuvo antes de todos, son episodios. Entonces, la escuela de Annales lo que dice es que esos son episodios de corta duración, pero que lo importante es que hay que centrarse en las estructuras que sostienen a la sociedad en su conjunto, ya que eran las fuerzas estructurales las que realmente condicionaban el desarrollo histórico. Significa entonces que la condición de la estructura social, económica o política que está dentro de la larga duración es la que provoca esos episodios que nosotros llamamos momentos, el momentum, pero que en realidad son importantes, obviamente que sí, pero que en realidad si queremos hacer una historiografía más crítica y analítica, pues no nos vamos a quedar solo con los momentos, sino que vamos a ver de dónde vienen esos elementos. De ahí entonces que como estamos hablando de una historia más dinámica y una historia más holística, es necesario la interdisciplinaridad. Entonces es necesario una gran cantidad de disciplinas para estudiar esas estructuras. Entonces, en la historiografía de los anales, el estudio de las estructuras históricas no solo depende de la narración histórica tradicional, sino también del uso de otras disciplinas como la sociología, economía, antropología, geografía. Y estas disciplinas ayudan a identificar y analizar las estructuras que influencian en la historia, como las estructuras agrarias, las clases sociales, redes comerciales, las relaciones de poder. Entonces, el concepto de estructura va a ser entendido como algo multifacético y que no está limitado a un solo ámbito del conocimiento. Por lo tanto, es necesario tomar las disciplinas sociales para abarcar toda esa amplitud que nos va a permitir, dentro de la larga duración, comprender lo que está sucediendo en un evento y en un momento determinado. Por lo tanto, el evento ya no es importante porque se entiende que es un apéndice de esa larga duración. Y a la vez hay una evolución de las estructuras a través del tiempo. Entonces las estructuras no están perpetuas ni pétreas, sino que las estructuras son procesos que evolucionan lentamente a lo largo del tiempo y no son entidades fijas. Entonces, las estructuras sociales, políticas y económicas se transforman de manera gradual y así los cambios no eran siempre lineales ni inmediatos. Entonces, al estudiar estas transformaciones a largo plazo, los historiadores de los anales intentaban comprender cómo las estructuras se adaptaban y cómo influenciaban los eventos históricos de las sociedades. Vemos entonces aquí toda una conexión. La historia vista en su larga duración, que tiene estructuras que están ahí. Esas estructuras no son pétreas, son dinámicas y para comprenderlas en su totalidad es necesario ser multidisciplinario. Y así vamos a poder hacer holísticos, hacer una historia total y poder comprender e interpretar los hechos históricos. Ahora bien, resulta de que algunos elementos tomados en cuenta dentro de la escuela de los anales están ligados con conceptos marxistas.
y otros no. Y también hay que saber que historiadores marxistas también fueron influenciados y utilizaron y se enfocaron en elementos importantes de la escuela de Anales. Entonces veamos los diferentes enfoques sobre las estructuras históricas. Recordemos que en el marxismo están la estructura y la superestructura. Entonces, ¿es lo mismo para Anales? Vamos a verlo. La historia marxista se centra en la lucha de clases y los factores económicos como motores de cambio histórico. La escuela de Anales tiene un enfoque más amplio donde menciona que existen las estructuras sociales, económicas y políticas que deben analizarse en interacción y desde una perspectiva a largo plazo. Entonces, aunque la historia marxista pone énfasis en la contradicción económica y las relaciones de producción, la escuela de los Anales se interesaron más por cómo las estructuras profundas y las condiciones geográficas, culturales, psicológicas son las que influencian la evolución de las sociedades, dando un papel significativo en la historia social y cultural. Entonces aquí vemos la diferencia de perspectivas. También hay que ver el énfasis de los Anales en el largo plazo frente a la historia política inmediata del marxismo. La historia marxista, en su enfoque clásico, suele centrarse en el análisis de eventos políticos importantes, las revoluciones y los movimientos de clase, y en la historia de las clases trabajadoras. Así funciona. Un evento político es trascendental porque ahí empieza la revolución y por lo tanto el cambio de sociedad. Está bien. Pero la escuela de Anales adoptó la noción de larga duración y así los procesos históricos pasan de eventos a procesos históricos de siglos. Y no se le pone énfasis a los eventos políticos inmediatos. Entonces, en lugar de estudiar los cambios históricos mediante la lucha de clase o las revoluciones, los Anales estudiaron las estructuras económicas y sociales que perduraban a lo largo del tiempo, como la geografía y las estructuras agrarias. Entonces, aquí estamos viendo que hay diferencia en el concepto de estructura en la medida que la estructura para los marxistas es la lucha de clases, que el énfasis en el tiempo histórico es inmediatista, son los eventos políticos los importantes, mientras que el Anales habla de estructuras históricas que están ligados con la larga duración y a la vez la larga duración y los procesos históricos no están amarrados con los eventos inmediatos y de corto plazo. De nuevo el ejemplo de la agricultura de exportación de nuestro territorio. Perfectamente vimos que durante cerca de 400 años diferentes conceptos políticos, provincia de San Salvador, República Federal de Centroamérica, Estado de El Salvador, República de El Salvador, hubo eventos donde se cambiaron los nombres y las dinámicas políticas y administrativas, pero la agroexportación se mantuvo. ¿Por qué? Porque lo geográfico es parte de la larga duración. Entonces ahí vemos las diferencias entre los marxistas y los de Anales, en el sentido de que los marxistas hubieran enfocado en los momentos. Podemos tomar, por ejemplo, que dijeran que la independencia es
un momento histórico que representa, un evento histórico que representa una lucha de clases entre el criollo y el peninsular. Y dejaría de lado que ambos eran agroexportadores y que la economía tanto de criollos como peninsulares estaba ligada con lo agrícola, con el añil, y a la vez esta producción de añil fomentaba que los criollos buscaran un libre comercio y alejarse de el monopolio comercial. ¿Por qué? Porque al comerciar el añil con los ingleses era mucho más rentable que venderle exclusivamente el añil a los españoles. De nuevo, lo que vemos aquí es un evento económico que lo verían los marxistas, pero que ciertamente ese evento económico está adentro de una estructura social y económica mucho más grande, que a la vez está dentro de la larga duración. De nuevo, entonces, vamos a otra diferencia. La crítica a la historia de los grandes hombres. Al igual que los marxistas, los de Anales criticaron la visión tradicional de la historia que pone énfasis en los grandes eventos y en las figuras excepcionales. Sin embargo, los Anales fueron más allá de la crítica marxista, porque cuestionaron la historia política de los grandes hombres. Sí, así como los marxistas, pero también criticaron el hecho de centrarse en las clases sociales y en la lucha de clases. Los marxistas, ¿qué decían? No vamos a hacer un análisis, un estudio histórico del rey, de la élite, porque ellos son los que tienen el poder, son los burgueses, los que tienen los medios de producción. No los vamos a analizar, sino que vamos a analizar la lucha de clases y el proletariado. Viene entonces la escuela de Anales y le dice, momento, tampoco es que usted se va a quedar solo analizando la lucha de clases. Hay que estudiar las masas y las estructuras que formaban la base de los eventos históricos, es decir, las costumbres, las mentalidades y las prácticas cotidianas. ¿Por qué? Porque resulta de que si yo estudio las clases sociales, tengo que saber que esas clases sociales tienen una mentalidad, y esa mentalidad y esa costumbre y esas prácticas cotidianas hay que estudiarlas. Por lo tanto, no es solo de decir, es que aquí hay proletarios, es que aquí hay obreros y campesinos que tienen que hacer la lucha de clases para obtener los medios de producción. No. Vaya, usted ya vio esos obreros y campesinos. Ahora busque, decían los de la Escuela de los Anales, busque e interprete y comprenda las historias, las costumbres, las mentalidades y las prácticas comunes de esos que son parte de las clases subalternas. Y así es como vemos la historia social y cultural frente al determinismo económico. Entonces, en ambos enfoques, el marxista y la escuela de Anales coincidían en el análisis de las estructuras sociales, donde los Anales se distanciaron del determinismo económico marxista al incorporar un enfoque más amplio que no estaba restringido únicamente a la clase trabajadora ni a los conflictos de clase. Entonces, los Anales exploraron cómo las estructuras sociales y culturales afectaban el curso de la historia, prestando atención a las mentalidades, las representaciones sociales y la vida cotidiana.
permitiendo ofrecer un análisis más matizado de los procesos históricos, en lugar de reducirlos a una lucha económica política constante. Por último, vemos la interdisciplinariedad frente al materialismo histórico. La historia marxista sigue la doctrina del materialismo histórico, que se enfoca en los factores económicos como la base de la sociedad y la cultura, mientras que los historiadores de Annales adoptaron un enfoque más interdisciplinario, incorporando disciplinas como la sociología, la antropología, la geografía, la psicología y la demografía para comprender las estructuras sociales y las mentalidades. Este enfoque amplio le permitió cuestionar y enriquecer la visión marxista de la historia. Y entonces ya no era un determinismo económico, sino que estamos allá hablando de una larga duración. Entonces, ya dentro de la historia de la vida cotidiana en la escuela de Annales, vemos un enfoque de la historia social. Los historiadores de Annales comenzaron a incorporar la historia de la vida cotidiana como una forma de estudiar las estructuras sociales desde una perspectiva más cercana a las experiencias de las personas comunes, no solo como los grandes eventos o los actores políticos. Entonces, ya estamos claros de que era necesario ver cómo se comportaban estos individuos dentro de un hecho histórico mucho más amplio. Entonces, en lugar de enfocarse en los grandes movimientos históricos, exploraron cómo las personas vivían, cómo se organizaban en su trabajo, en las prácticas culturales, religiosas y familiares, y de esa manera entonces lo que tenemos es una historia social que tiene como objetivo dar voz a los sectores menos representados en la historia tradicional, y de esta manera tenemos mucho más amplio nuestros criterios de análisis. Vemos entonces aquí algo que es el impacto de las estructuras en la vida cotidiana, en la vida diaria. Entonces, a través del estudio de la vida cotidiana, los historiadores de Annales querían comprender cómo las grandes estructuras sociales y económicas, estamos hablando de los sistemas feudales, las estructuras agrarias y el capitalismo, impactaban directamente en las actividades diarias de las personas. Y así exploraron elementos como la alimentación, la vestimenta, vivienda, las relaciones familiares, actividades laborales, permitiendo a los historiadores de Annales superar una visión limitada de la historia, centrada solo en los eventos políticos, y expandir el campo hacia una comprensión más integral de la sociedad. Importante porque bajo esa lógica, la escuela de Annales se había quedado con esa concepción limitada de la sociedad. Se estaba alejando de esa concepción limitada de los marxistas, de decir que lo económico es lo que influye a las sociedades, y las sociedades en su lucha de clases son las que producen los cambios dialécticos. Entonces, ¿qué más hay? Y es el estudio de las mentalidades y las representaciones sociales. Entonces, la historia de la vida cotidiana también estuvo vinculada con el análisis de las mentalidades. Y las mentalidades es un concepto clave dentro de los anales. ¿Por qué?
porque se interesaban por cómo las personas de una determinada época concebían el mundo, sus creencias, valores y representaciones sociales. Entonces, los historiadores de Anales examinaron cómo las mentalidades se reflejaban en las prácticas cotidianas y cómo las costumbres y las religiones y los hábitos sociales de las personas informaban sus comportamientos y decisiones. Entonces, este enfoque permitió a los historiadores estudiar el pasado de una manera más profunda, explorando las concepciones y vivencias de las personas comunes. Ahora bien, como estamos analizando las mentalidades, ya no podemos utilizar las fuentes históricas y las fuentes primarias comunes. Y aquí es el papel de las fuentes no tradicionales. En la historia de la vida cotidiana, los anales se alejaron de las fuentes tradicionales, es decir, se alejaron de los documentos políticos, de los relatos de los grandes eventos, de la documentación legal, jurídica, etc. Y utilizaron fuentes no convencionales para entender las rutinas diarias de las personas. ¿Y cómo? Pues utilizaron censos, registros de impuestos, cartas privadas, literatura popular, objetos materiales, es decir, vestimenta, utensilios de cocina, utensilios de labores domésticas. Y ya cuando ya llegamos a las nuevas tecnologías, bueno, a las nuevas tecnologías de su época, también se tomaron los medios de comunicación y el cine como fuentes. Y es así. Usted quiere entender cuál es la mentalidad de una sociedad, pues usted perfectamente puede verlo a través del cine. Tenemos la meca del cine. Tenemos los que producen más películas. ¿Quién es? Hollywood. En el 98% de todas las películas de desastres o de alguna emergencia antrópica o geográfica o natural, los que van a resolver el problema van a ser los Estados Unidos. Entonces, ¿la mentalidad cuál es? La mentalidad es que Estados Unidos es el encargado de la protección del planeta. Esa mentalidad la tienen muchos estadounidenses, esa mentalidad la tienen en el gobierno de los Estados Unidos y esa mentalidad también se ve reflejada en su cine. Por lo tanto, si queremos hacer un análisis o un estudio historiográfico de las mentalidades de los estadounidenses, podemos utilizar el cine como una representación de lo que ellos consideran su labor y su papel en el planeta. Ahí vemos entonces una fuente histórica no tradicional, pero que nos permite comprender muchos elementos que a ciencia cierta estarían dejados de lado. Y entonces, la Escuela de los Anales tiene una historia centrada en el hombre común. Entonces, el estudio de la vida cotidiana transforma la historia en un campo mucho más inclusivo, enfocándose no solo en los grandes hombres, eventos, sino que en el hombre común, en la persona común y en las actividades diarias de ellos. Este enfoque democratizó la historia, permitiendo entender cómo los individuos en su vida cotidiana contribuían al tejido de la sociedad y cómo la historia era vivida por aquellos que no necesariamente estaban involucrados con las decisiones políticas o económicas más destacadas. Entonces la vida cotidiana pasó a ser considerada un área crucial para comprender el desarrollo de las civilizaciones.
Aquí volvemos al punto de la interdisciplinariedad. Entonces, la interdisciplinariedad dentro de la Escuela de los Anales es necesario porque hay un cruce de fronteras entre disciplinas. ¿Qué significa eso? La Escuela de los Anales rompió con los límites tradicionales de la historiografía al integrar métodos y enfoques de otras disciplinas para aplicarlas en los estudios históricos. Entonces ahí vemos cómo la demografía, la psicología, la geografía, la antropología, la sociología, la economía generaron a través de sus conceptos, sus marcos teóricos y sus marcos metodológicos y sus metodologías de investigación, las herramientas para analizar el pasado. ¿Por qué? Porque los historiadores de los anales no solo se limitaron a los documentos históricos clásicos, sino que tomaron las herramientas de estas disciplinas para enriquecer su comprensión del pasado. Entonces, este enfoque interdisciplinario permitió una visión más rica y matizada de los procesos históricos, permitiendo un estudio más profundo de los fenómenos sociales, económicos y culturales. Dentro de esta interdisciplinariedad, la sociología tuvo bastante influencia dentro de la Escuela de los Anales, más que todo en la historia social, porque Bloch y Febvre se apoyaron en la sociología para estudiar las estructuras sociales, las mentalidades y las relaciones entre los diferentes grupos y la sociedad. Y así, por ejemplo, se hizo el análisis de la estructura social y las dinámicas de las clases sociales que a la postre nutrieron las teorías sociológicas para comprender mejor las transformaciones sociales a largo plazo. Entonces podemos decir aquí que hay un ganar-ganar en la medida de que se pudo comprender los procesos históricos, tanto del pasado como presentes, a través de la sociología, utilizando la historia social. Además, se tomó la economía y el análisis estructural. En este caso, Fernand Braudel, dentro de su libro, de nuevo, este libro hay que leerlo, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo, él dice que la historia económica no solo se centró en la producción, comercio y clases sociales, sino que se integró en el análisis de los factores estructurales y de largo plazo, como el impacto de la geografía y el clima en los procesos económicos. Así la economía se convirtió en una herramienta para estudiar los grandes procesos de cambio social y político. ¿Qué significa esto? Que de nuevo, una ciencia como es la economía fue vital para entender los elementos de larga duración que suceden en un periodo determinado. Y así es como tenemos la geografía histórica. La geografía jugó un papel importante en la interdisciplinaridad de los anales porque estos historiadores vieron la geografía como un factor crucial para entender las dinámicas históricas. Entonces tenemos a Braudel, que utilizó la geografía para entender los límites y las oportunidades ofrecidas por los territorios en el contexto de las interacciones políticas y económicas en el Mediterráneo. Y también la geografía ayudó a explicar cómo los espacios naturales y los factores geográficos influían en las decisiones humanas, en las rutas comerciales y en la distribución de recursos. Y luego tenemos también la psicología. La psicología está ligada a la historia de las mentalidades. Entonces, la historia de las mentalidades, que es una corriente dentro de la historia de los anales, se benefició del enfoque interdisciplinario en la medida que Lucien Febvre y Marc Bloch introdujeron conceptos de la psicología y la antropología para entender cómo las ideas y creencias y valores de una sociedad influían en sus decisiones y comportamientos.
Este enfoque ayudó a comprender no solo los hechos históricos, sino las representaciones y las percepciones que los individuos y grupos tenían de su propio tiempo, permitiendo una visión más compleja de las fuerzas sociales que estructuraban las sociedades. Por lo tanto, aquí tenemos una historia total e interdisciplinaria. Asimismo, la historia de la Escuela de los Anales criticó el enfoque tradicional sobre el poder, en el sentido de que la Escuela de los Anales se alejó de los enfoques tradicionales que ponían al poder político y militar en el centro de la historia y dieron una visión completa de la historia. Entonces, en lugar de colocar al poder como una acción realizada por las élites políticas, militares y económicas, se amplió para explicar que también hay un poder simbólico, hay un poder religioso, hay un poder social y que esos poderes que son invisibles ejercen una gran importancia en el accionar de las personas, cosa que permite comprender en su totalidad a una sociedad. Bajo esa lógica, entonces, los historiadores de los anales no ignoraron el papel de las élites en la historia, pero su análisis se diferenció del enfoque tradicional porque no se ligaron a las grandes figuras, sino que observaron a estas élites cómo se integraban y operaban dentro de estructuras sociales más amplias. Y así estudiaron cómo las élites económicas y políticas y culturales se interrelacionaban con las clases populares y cómo sus decisiones influían en el curso de la historia a través de las instituciones, las normas sociales y las prácticas cotidianas. Entonces, la Escuela de los Anales sí entiende que existe una élite en el poder y que ejerce dominio, pero no es una élite externa, afuera de la historia, sino que hay relaciones de poder, hay una construcción social de mentalidades y de costumbres que hacen que esté amarrada el poder político, militar y económico con la sociedad en la que se vive. Entonces, vemos ahí cómo la Escuela de Anales no se centra en las élites y en el poder político, como lo hicieron los tradicionales, pero sí hay que hacer un énfasis en las estructuras sociales, económicas, que son las que sustentan el poder. Entonces, los historiadores de Anales, más que estudiar a las élites como individuos, que están aislados, porque no es cierto, no están aislados, los de Anales se interesaron por cómo las estructuras, el sistema feudal, los comerciantes, las instituciones religiosas y demás, influían en las élites y en sus capacidades para ejercer el poder. Y esta perspectiva permitió ver el poder como algo más dinámico y menos centrado en figuras de autoridad específicas. Y obviamente no se miraban estas figuras de poder específicas porque la Escuela de Anales lo que le interesaba era la larga duración y las estructuras que subyacen en esa larga duración. Entonces, hay un énfasis en las estructuras subyacentes que sostienen el poder a lo largo del tiempo y en lugar de analizar el poder a corto plazo,
en vez de ver las revoluciones, los cambios de régimen, los cambios de gobierno, los nuevos actores políticos o los nuevos líderes, lo que hace la escuela de análisis es investigar cómo las estructuras económicas, geográficas y sociales influenciaron en la perpetuación o en la transformación del poder. Y este enfoque permitió entender el poder como un fenómeno no individual y momentáneo, sino como algo enraizado en las estructuras de larga duración que al final defendían las sociedades. ¿Por qué? Porque si hoy viene un caudillo, desaparece ese caudillo, aparece un nuevo caudillo, se va ese caudillo, aparece un gobernante, se va ese gobernante, viene otro gobernante, al final no estamos hablando del individuo. O sea, los individuos esos no son los importantes. Si están apareciendo caudillos, si están apareciendo líderes, es porque hay una estructura social, económica, que está dentro de la larga duración, que es lo que provoca que se estén dando esos fenómenos. Y los hechos geográficos que son determinantes son los que provocan estructuras específicas, las cuales a su vez van a generar una serie de héroes o una serie de protagonistas que sí son importantes porque impactan un momento histórico, pero que ellos solo son un engranaje dentro del gran tablero que se llama larga duración. Entonces, no hay que enfocarse solo en el poder económico y político y social, entonces. Y no. Entonces hay que enfocarse en el poder simbólico y en el poder cultural. Y entonces los historiadores de la escuela de análisis se interesaron por cómo las élites utilizaban la cultura, la religión, el arte y todos los medios simbólicos para consolidar su poder y legitimar su autoridad. Y de esta manera, esta perspectiva amplió la comprensión del poder, mostrando que no solo se trata de fuerza material o coercitiva, sino también de formas simbólicas de dominación que se reproducían a través de ideologías, lenguajes y representaciones culturales. Actualmente la Escuela de los Anales tiene vigencia. ¿Por qué? Porque hay un rechazo en el enfoque narrativo tradicional. Una de las contribuciones más importantes de la Escuela de los Anales en la historia postmoderna, que es lo que estamos viviendo actualmente, fue el rechazo del enfoque narrativo tradicional centrado en los grandes eventos y figuras históricas. Entonces los anales promovieron una historia más estructural y analítica que estudiaba los procesos subyacentes y las largas duraciones. Esta idea influyó en los historiadores postmodernos, quienes también no tomaron en cuenta la narrativa lineal y progresiva y empezaron a ver la historia como un conjunto de interpretaciones múltiples con un enfoque crítico sobre los relatos dominantes y la construcción de la historia. La historia social entonces fue importante y es importante para estos tiempos posmodernos porque en el caso de Anales introdujeron la historia social y pusieron el énfasis en las estructuras económicas, sociales y culturales a lo largo del tiempo. Este enfoque también fue adaptado por los historiadores posmodernos, quienes ampliaron el análisis de las estructuras para incorporar teorías sobre el lenguaje, el poder, la subjetividad y las representaciones culturales. Entonces la historia social y estructural de los anales sirvió como una base para el interés de la historiografía postmoderna en
cómo los discursos sociales y culturales construyen la realidad histórica y las identidades. A la vez, los posmodernos cuestionan la idea de una historia objetiva y científica. Los anales ya habían adoptado una postura más flexible y menos determinista, enfocándose en la interpretación de las fuentes y en los procesos subyacentes. Ahora bien, los posmodernos llevaron este cuestionamiento a sugerir que toda historia es una construcción narrativa influenciada por el contexto, por los intereses y la perspectiva de los historiadores. Entonces, los historiadores de anales ayudaron a sentar las bases del debate posmoderno sobre la relación entre la historia y el lenguaje. ¿Qué significa esto? Actualmente los posmodernos dicen que todo es relativo, que todo puede ser subjetivo y que por lo tanto no hay una verdad única. Así pues, si yo estoy en un contexto determinado, voy a sugerir que el conflicto interno salvadoreño es el resultado de una acción. Pero si yo estoy en otro contexto, voy a decir que el conflicto armado salvadoreño no tiene vigencia. Otro contexto voy a decir que es importantísimo. Y así sucesivamente. Entonces los posmodernos lo que sugieren es que no hay una objetividad histórica, que el hecho sucedió, pasó, pero la interpretación que se le da a ese hecho es subjetivo. Perfectamente podemos decir que fue un etnocidio y un asesinato masivo lo que sucedió en el 32. Por otro lado, otro historiador puede decir que es el triunfo del capitalismo frente al comunismo. Entonces los posmodernos dicen eso, dicen la verdad que dependiendo de cómo usted interprete los hechos del pasado, así tienen veracidad, van a tener veracidad solo para usted, pero lo que usted piense no es lo mismo y no es una verdad pétrea. También dentro del posmodernismo hay este concepto de la mentalidad que fue desarrollado por Marc Bloch y Lucien Febvre. Entonces, en este caso, las mentalidades permitieron hacer uso de esto de la historia subjetiva. Y entonces, hoy los historiadores posmodernos, ellos exploran las creencias, los valores y las representaciones de las personas en sus diferentes épocas. Y así es que la Escuela de los Anales estudian las mentalidades en un contexto más amplio, mientras que los posmodernos van más allá, analizando cómo estas mentalidades son construidas socialmente y cómo afectan las relaciones de poder y la interpretación de la historia. De nuevo, aquí los posmodernos dicen que todo es subjetivo y que nada es real y que depende de cómo usted se sienta y cómo usted se autoperciba, pues así es que va a ver la historia. Y para cerrar este punto, hablamos de la interdisciplinariedad. Ya dijimos que la Escuela de Anales aplicó los elementos de las diferentes ciencias sociales. Pero los posmodernos hicieron un enfoque pluralista y crítico.
Y en ese sentido ellos integraron metodologías de campos como los estudios culturales, estudios de género, la teoría literaria. Los historiadores posmodernos consideraron el análisis histórico como algo que no debe limitarse a una única disciplina, sino que hay que ser multidimensional y abarcar diversos aspectos de la sociedad, la cultura y la historia. Entonces, actualmente vamos a escuchar a varios historiadores posmodernos mencionando que todo es subjetivo, que todo es relativo, que todo depende de cómo usted se sienta y se autoperciba, y que eso provoca que sea necesario la multidisciplinariedad para seguir comprendiendo los hechos históricos. Veamos esto. Resulta de que la escuela de Annales es francesa. Influyó a los historiadores italianos, a los españoles, y aquí en Latinoamérica también tuvo una influencia bastante notable. Entonces, nos surge la pregunta, ¿y qué pasó con el mundo anglosajón? Resulta que la influencia de la escuela de Annales en el mundo anglosajón fue limitada. En las primeras décadas de su existencia, la historiografía anglosajona mantenía un enfoque tradicional y político centrado en las instituciones, en las políticas y en las grandes figuras. Entonces, la obra de los Annales, que se centraba en las estructuras sociales y en la larga duración, fue vista como algo radical y alejado de los intereses tradicionales en el mundo anglosajón. Sin embargo, a medida que el enfoque estructuralista y social comenzó a ganar terreno en la década de los 60 y 70, la recepción de los Annales se intensificó y se adoptó al contexto anglosajón. Entonces, la Escuela de los Annales dejó una marca significativa en el desarrollo de la historia social y económica dentro de los anglosajones, porque ahí vemos que la historia social había sido un campo marginal dentro de la historiografía anglosajona, pero se consolidó como una corriente clave del estudio cuando fue aplicado ya las obras de la Escuela de Annales. Y así pues, las ideas de estudiar las estructuras subyacentes del poder, la economía y las mentalidades influyó en la forma en que los historiadores anglosajones comenzaron a abordar la historia económica y social. Además, el concepto de mentalidad que introdujo Bloch y Febre ganó popularidad en la historia cultural y en los estudios subjetivos ya de la década de los 80 y 90. ¿Por qué? Porque estos anglosajones comenzaron a incorporar el estudio de las creencias, valores y representaciones culturales en sus investigaciones, y de esa manera fueron influenciados por las ideas de los Annales, y este enfoque permitió una mayor comprensión de las dinámicas de poder y cómo las ideas influyen en las acciones históricas. También uno de los mayores legados dentro de la Escuela de los Annales en el mundo anglosajón fue su crítica al enfoque tradicional y político de la historia. Entonces, los historiadores anglosajones tradicionales, que estaban centrados en las grandes figuras políticas y en los eventos nacionales, comenzaron a ver la historia social, la historia de las mentalidades y la historia cultural. Y eso permitió una visión inclusiva de la historia, que no solo se enfocaba en los eventos políticos, sino también en las vidas de las personas comunes y en las estructuras que influenciaron su experiencia cotidiana. Y así entonces vemos que la Escuela de Annales influyó en alguna medida a las escuelas anglosajones, pero ya muy tardíamente en la década de los 80 y 90. Pero a pesar de eso, se incorporaron plenamente la historia cultural, la historia de las mentalidades
pero hubo críticas. Y esas críticas estaban ligadas con la visión excesivamente estructuralista y determinista, pero a pesar de eso se tomaron en cuenta las disciplinas y los enfoques interdisciplinarios que permitían aglutinar y estudiar mejor a las sociedades. Entonces, si bien es cierto que se tomaron elementos de la historiografía de Annales, también se criticó en especial ese determinismo geográfico. Si hablamos del mundo anglosajón y de esa influencia que tuvo la escuela de Annales en las décadas de los 80 y 90, pues obviamente también volvemos a hablar de la historiografía posmoderna. Y de nuevo tenemos, para cerrar, esa idea de las voces marginales y el poder discursivo, en donde los anales mostraron interés por las estructuras sociales amplias y los procesos históricos que involucraban las clases populares. Y eso le llamamos el interés por las voces marginales. Pero la historiografía postmoderna enfatizó la importancia de estudiar esas voces y esas perspectivas que habían sido silenciadas. Y ahí es cuando tenemos esa historiografía postmoderna, donde aparece la historia de las mujeres, la historia de las minorías étnicas, los grupos marginados, el género, los colectivos LGBTI y demás. ¿Por qué? Porque ya el posmodernismo lo que buscaba era darle voz a esos marginados a través de las estructuras sociales y culturales, y que a lo largo del tiempo pues habían estado invisibilizados. También hay que recordar esto de la verdad histórica y la construcción del conocimiento. Recordemos que actualmente los posmodernos son relativistas, en el sentido de que no hay una verdad histórica. Recordemos que siempre se había hablado de una historia científica, una historia de estructuras y procesos complejos, y que habían una serie de hechos objetivos que el historiador daba interpretaciones y que estaba sustentado por fuentes. Y eso le da un grado de cientificidad, el hecho de decir que la fuente histórica, las fuentes documentales o las fuentes orales o de cualquier otro tipo, pues son el elemento que le da la ciencia o la parte científica al estudio de la historia. Mientras entonces que los posmodernos lo que dicen pues que hay un relativismo, no se puede hablar de una verdad. Ahí vemos entonces otra vez el desafío a las narrativas lineales y a los grandes relatos.
La escuela de los anales influenció a la historia posmoderna en el sentido de que hay un rechazo en las narrativas históricas lineales y en los relatos tradicionales. Y entonces, ¿qué hacen los historiadores posmodernos? Ellos mencionan que no hay un relato único y lineal, sino que hay una multiplicidad de perspectivas y enfoques posibles para interpretar el pasado. Por lo tanto, yo puedo tomar cualquier ejemplo y cualquier hecho histórico y decirlo de nuevo, según mi concepción, explicar qué es lo que sucedió en el pasado. Si nos damos cuenta, los posmodernos no están viendo el hecho histórico, sino que le dan interpretaciones. Es decir, el magnicidio de alguien. Entonces, se podría decir, bueno, en el año 1815 se hizo un magnicidio. Los posmodernos, ¿qué es lo que hacen? Decir, bueno, este magnicidio fue resultado de tal cosa, tal cosa, tal cosa, y entonces ellos empiezan a generar una serie de conceptos e ideas. ¿Por qué? Porque la verdad histórica pues es relativa y entonces usted no puede decir que lo que yo estoy diciendo es falso porque puede ser una posibilidad. Pero aquí viene algo. La historiografía posmoderna cuestiona la objetividad de la historia y sugiere que todas las interpretaciones históricas están condicionadas por la subjetividad del historiador y por los contextos sociales y culturales en los que se producen. Entonces, aquí nos damos cuenta que no es tanto el hecho histórico, sino la interpretación que el historiador posmoderno le da a ese hecho histórico. Por lo tanto, no hay una narrativa lineal y no hay una narrativa de los grandes eventos y relatos, ni de las figuras históricas. ¿Por qué? Porque actualmente los posmodernos critican toda esa idea del relato único y lineal y ellos enfatizan en la multiplicidad de perspectivas y enfoques posibles para interpretar el pasado. De nuevo, que nos quede claro que la historia posmoderna pues se encarga más de generar conceptos e ideas subjetivas que no están ligadas al hecho histórico. El hecho histórico es lo que pasó. El Titanic se hundió, eso es un hecho histórico. Los posmodernos entonces dirían, bueno, la culpa fue de los empresarios que aceleraron y no tuvieron cuidado sobre la, las alertas de iceberg que había. Otro va a decir, pues no, la culpa es de la mala calidad del producto, del barco, y así. Al final es la interpretación del hecho. Entonces, no escuchamos lo que sucedió, sino la interpretación de ese historiador posmoderno. Al final, entonces, los que no sabemos del hecho histórico, podemos caer en el peligro de no saber lo que sucedió, sino que quedarnos con las interpretaciones que le han dado a ese hecho. Y por último, tenemos la historia urbana. Hay que conocer el estudio de las estructuras sociales y económicas en las ciudades.
Resulta que los historiadores de la Escuela de Anales enfatizaron la importancia de las estructuras sociales y económicas para comprender la historia. Y en el contexto urbano esto significa analizar no solo los eventos políticos, sino a las ciudades y su desarrollo económico y social. Entonces, ahí es donde vemos la economía global, las redes comerciales, las transformaciones, la producción en el trabajo y demás. Entonces, vemos cómo la geografía y las estructuras económicas afectan las dinámicas urbanas en el largo plazo. Además, dentro del enfoque de las mentalidades, vemos las creencias y actividades que los habitantes de las ciudades realizan. Entonces, nosotros podemos hacer una historia urbana. En el caso de que vivimos acá en San Salvador, pues podemos perfectamente hacer un análisis de las relaciones de poder en las sociedades. Y así nosotros podemos hacer un énfasis en las relaciones de poder, en la configuración de las estructuras sociales y políticas, en el ámbito urbano, en las élites locales, en los controles de los recursos urbanos como el agua, el transporte, el comercio, las interacciones entre las autoridades locales, las clases trabajadoras y los grupos sociales, y hacer un análisis sobre el poder que se ejerce dentro del espacio urbano. Un ejemplo claro es lo que estamos viendo en el centro histórico. Entonces vemos una construcción, estamos viendo una serie de elementos para hacer una mejora al casco urbano de San Salvador, y ahí podemos aplicar la historia urbana con los elementos teóricos de la historia de Anales. Porque ahí tenemos la historiografía que está basada en el espacio y en lo geográfico. Y ahí podemos tener el concepto de geohistoria, donde podemos decir que un espacio urbano tiene su geohistoria, y así podemos interpretarlo y analizarlo con todos los matices que se dan. Y así podemos también utilizar un enfoque multidisciplinario en la medida de que a la ciudad, a la zona urbana, le podemos ver esos elementos psicológicos, sociales, económicos, políticos, geográficos, que influencian su dinámica urbana. Para terminar, tenemos los pilares de la Escuela de los Anales. Tenemos a Marc Bloch, a Lucien Febvre, a Fernand Braudel, a Georges Duby y a Jacques Legolf. Todos son historiadores, todos fueron parte de las generaciones de Anales, y cada uno de ellos le dio un elemento para que mejorara y trascendiera la Escuela de Anales. Marc Bloch aplicó la historia social y comparativa. Febvre, el concepto de las mentalidades. Braudel, el concepto del tiempo de larga duración. Georges Duby se enfocó en las estructuras sociales y en las mentalidades. Y Jacques Legolf
también aportó al enfoque interdisciplinario. Entonces, todos ellos, como parte de la Escuela de Anales, más otros historiadores más, son los que le dieron esa categoría de total a la Escuela de los Anales.